bienvenidos nuevamente a Temas Claves. Hoy estamos conversando con Grace Christie sobre su tema, educación. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, un gusto estar acá, una oportunidad. Debo confesar que le corro a las cámaras, entonces qué bueno esta oportunidad para quitarme el susto. El miedo. Muy bien, y como sé que este es un tema que a todos nos interesa y a todos nos apasiona, vamos a iniciar por esta pregunta, Grace. ¿Qué es ser educador? Gracias. ¿Qué es ser educador? Primero que todo es una gran responsabilidad, tremenda responsabilidad, ¿no? Porque tenemos una carga dentro de transmitir y de formar y de mediar, auxiliar o brindar un conocimiento a estos chicos para un futuro. Ya, porque fíjate que en el hablar popular a veces oye uno decir, y creo que yo mismo lo he dicho, no, uno debe tener algo de educador, o sea, digamos un papá, una mamá, educan también, ¿verdad? Todos somos educadores. Ajá, pero intencionalmente como tú lo haces, ¿a qué se refiere? Un poquito diferente porque precisamente hay una intencionalidad, ¿no? Hay un plan y hay un diseño para instruir directamente. Para educar a estos niños. ¿En qué va la educación hoy en día, Grace? ¿Cuál es el foco, el fondo hoy en día de la educación? Bueno, pienso que ha cambiado muchísimo, muchísimo. No sé si estamos listos para enfrentar ese cambio, ¿no? Generalmente, tradicionalmente, está unos 20 años atrasado. Hacer los cambios se demora muchísimo. Con respecto a lo que requieren hoy los niños. A lo que se requiere hoy en día. Sí, es un poco abrumador, ¿no? Porque hoy en día estamos rodeados de tecnología, de conocimiento. Lo que hay que saber lo encontramos prácticamente en los dedos. Sí. Entonces, el educador que está educando hoy en día, si toda la información ya está en una tableta, ¿no? Claro. Está en un Google, pero se educa para saber hacer o encontrar ese conocimiento. Y realmente el educador más y más se está convirtiendo en un mediador, un facilitador hacia un conocimiento. Me interesa mucho eso, un mediador, un facilitador. ¿Entre qué y qué? Entre el conocimiento y el saber hacer del estudiante, del niño, ¿no? Más y más no tenemos el dominio de un conocimiento, no somos el transmisor como tal. Ah, pero un momentito, porque, a ver, mi generación por lo menos fue educada así, el profesor era el que lo sabía todo y era el que transmitía la información, eso ya no sirve. De hecho, ya no. Inclusive me atrevo a decir que en muchas situaciones y escenarios, el mismo educando nos está educando a nuestra generación en medios, en tecnología, en estrategias, en recursos. Sí, ¿no? Es lo que nos pasa en casa con frecuencia, y perdóname, Grace, cuando compramos un aparato de estos nuevos y lo vamos a iniciar y no sabemos ni por dónde encenderlo, pues lo más obvio es llamar a alguien de menos de 20 años quizás, que lo operan además como con magia en las manos. Claro, un nativo digital. Un nativo digital, fabuloso. Muy bien, entonces, el educador es un facilitador. Sí, es un facilitador para obtener ese conocimiento. De hecho, ya no tenemos todo ese conocimiento en nuestro cerebro, ya no estamos transmitiendo quizás. En alguna medida, pues sí, pero todo el bagaje. Por ejemplo, estábamos hablando antes de comenzar este tiempo juntos de la geografía y de cómo ha cambiado el mundo. El mundo, ¿cuánto ¿no? cambia? Sí. Cambia, en un año ya son más países en África, son más países en Sudamérica, independencias. Eso el educador tiene que buscar y actualizarse para poder transmitir y facilitar ese conocimiento a nuestros estudiantes. Claro, y entonces eso nos lleva a pensar algo muy importante. Cuando yo voy al colegio como estudiante, a la escuela como estudiante, ¿qué vengo a aprender si yo ya sé cosas? ¿Qué es lo que vengo a aprender? Claro, excelente pregunta. Me la he hecho yo también muchas veces. De hecho, es una confrontación constante, ¿no? Primero está la parte social. Sí. Creo que venimos a aprender a relacionar. Ah, muy bien. Una cosa muy importante es ese relacionamiento con otros iguales. Que o en fin. Es muy importante para aprender límites, aprender respeto, aprender hasta dónde puedo llegar yo. La convivencia. A convivir con el otro, a convivir con diferencias, ¿no? A compartir ese conocimiento previo que yo traigo con otros que traen otro conocimiento, a enriquecernos.
Ok, entonces una primera base del colegio es esa. La parte social. La parte social, sin que sea un club. No, no. Porque muchos papás estarán pensando, bueno, pero me sale más barato ir a un club. No, el club no te dimensiona lo que ocurre en un salón de clases con iguales. Muy bien. No creo, ¿no? De pronto en el club hay un poco más de libertad, un poco más de diversión. No hay intencionalidad. No hay una intencionalidad, hay más libertad. Tradicionalmente siempre hemos hablado que vamos al colegio a aprender a leer y a escribir. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Tenemos esa noción, sí. Y es verdad. A ver. Es verdad, sí. Aprendemos a leer en el colegio, sí. ¿no? Y hoy en día no solamente aprendemos a leer, sino estamos aprendiendo otro idioma, estamos aprendiendo un conocimiento, a compartirlo, a interpretarlo. Sí. ¿No? No solamente es leer, sino interpretar esa lectura, a tener una comprensión, ¿no? O sea que sí seguimos aprendiendo a leer y a escribir, tal cual tú nos lo comentas. Total. ¿Sigue siendo importante leer libros? Total. Ahí sí tocas una vena muy, muy profunda en mí. Considero que se aprende a leer en el colegio para luego leer para aprender. Todavía los libros no están para recoger, ¿no? Y si hoy estamos viendo Kindle Fire y estamos viendo tablets, los libros están ahí. Muy bien, todos esos libros digitales que hoy nos llegan por estos prodigios, pero son libros. O sea, ¿sigue siendo válido leer los clásicos, Grace? Total, total. No los podemos perder. Y de nosotros, de nuestra generación, depende hacer la campaña. Están aprendiendo no solamente un vocabulario, están aprendiendo un legado, están aprendiendo una historia, están aprendiendo cómo fue antes para ser en un futuro, ¿no? En un futuro, la cultura, las raíces de la cultura. Claro, ¿no? les da una pertenencia. Sí. Y hoy en día con la agravante que es global. Y que además ahora vamos hacia una cultura global. Sí. ¿Es importante saber escribir? Total. Yo al saber escribir puedo comunicar. Ok, o sea, el escribir por la comunicación misma. Claro, puedo comunicarme, ¿no? De hecho, interesante, en la adolescencia es vital escribir. Sí. Ayuda a minorizar el estrés interior. Ok, como que libera del estrés. Libera. Muy bien, sí. Muy bien. Y mira, hoy vemos a nuestros adolescentes pegados a estos artefactos escribiendo. Están ¿Es bueno? Escribiendo. ¿Está bien? Se están comunicando. Por lo menos están escribiendo por es ahí. Verdad. Muy sí. bien, o sea... Que de pronto no es en el momento adecuado. Sí. Porque en un salón de clases, el docente y el chico enviando mensajes, no es la idea. Sí. Pero la idea sí es comunicarse, claro. O sea, sigue siendo importantísimo y fundamental. Sí, no hay reversa. La lectoescritura. Total. Entonces, si te he entendido, venimos a la escuela a aprender a leer y a escribir para este mundo moderno y posmoderno, para este mundo globalizado. Sí. Muy bien. Y entonces la preparación de nuestros docentes, porque creo que ahí hay un punto complicado. Ese sí es complicado, porque el mundo ha cambiado. Y mi generación se ha visto un poco renuente en ver todas estas alternativas. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis hijas tuvieron que enseñarme a mí. ¿No? Entonces, en cierta forma, todos somos educandos hoy en día. Sí, muy bien, ¿no es cierto? muy bien. El docente, entre más rápido entienda esto, ¿no? Y lo use a su favor, más podemos progresar juntos. Porque ganará, digamos, ese terreno frente al alumno. Claro. Sí. ¿Es válido seguir hablando de alumnos? Nunca ha sido válido hablar de alumnos, porque la persona siempre tiene luz, siempre trae conocimiento. Y alumno se refiere, si estoy correcta, a que necesita ser iluminado. Ya, ¿no? ok. Yo diría guiado de pronto, pero no iluminado. Muy bien, o facilitado, como decías ahora en ese papel del docente. Muy bien, ven ustedes todos estos temas tan apasionantes que hoy en día son la cotidianidad. Grace, en un momento continuamos hablando sobre esta temática que sin duda en todos los hogares ocupa un primer lugar. Ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia.
periódico cristiano en Colombia, Desafío. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Temas Claves. Hoy estamos conversando con Grace Christie sobre su tema, educación, y dejamos una pregunta abierta en el segmento pasado. Grace, el docente es un papel fundamental, así sea un facilitador, es fundamental. ¿Cómo están preparados los docentes hoy en día? ¿Los estamos preparando, capacitando? ¿Cómo salvar esa distancia de 20 años que nos llevan los muchachos? Fácil, Juan Carlos. La investigación en este momento está mostrando que educación continuada es clave. Es fundamental. Es o sea, yo clave. tengo que seguir Es estudiando fundamental. y estudiando De y por estudiando. vida. De por vida. Vitalicia. Sí. Sin embargo, los colegios tienen la obligación de formar en el trabajo. Y hoy en día se está viendo más esa formación de docente directamente en su labor, Sí. en aula, Sí. con estrategias, con estímulos, con pedagogías, con acompañamiento. Así como es necesario que el docente acompañe al estudiante, es muy importante que personas que van por delante de uno en éxito, Veteranos o que hayan tenido éxitos, experiencias exitosas, acompañen al docente. Al docente en esa formación in situ, en el trabajo. Sí. O sea, no debemos estar solos, no somos islas. Sí. Y eso de que yo solo me tocó, no más. Debemos, para poder integrar, para poder apoyarnos, para poder compartir esas experiencias exitosas y poder juntos educar. Educar. A ver si te entiendo bien. Hay que educar, digamos, en las habilidades al docente. Cuando dices habilidades son, digamos, la técnica, la pedagogía, la estrategia de llegarle al muchacho. Fantástico, sí, claro, claro. Tenemos que llegarle al muchacho con un conocimiento, con una habilidad, con un saber hacer, con tantas cosas que hay que compartir en aula. Más que todo estrategias y facilitador. Sí. Uno de facilitador tiene que aprender, ¿no? Sí. Uno no nace facilitando. No, tiene que desarrollarlo. Uno no nace mediando. Sí. Eso es un arte. ¿Y entonces dónde queda la vocación? ¿Te acuerdas que antes se decía con vocación pedagógica se soluciona todo? ¿Eso sigue siendo cierto, válido? Claro que sí. Empecemos por ahí, con vocación. Y hay personas que son grandes educadores innatas. Sí, ¿no? muy bien. Y que han tenido un éxito rotundo, una pasión que los lleva. Y de hecho, a veces resultamos aprendiendo de sus experiencias. Claro que sí. ¿No? Sí. O sea, que la vocación es como la base sobre la cual se pueden moldear las estrategias, las técnicas, la pedagogía. Yo lo veo más bien como una flecha que impulsa. Ok. ¿No? Impulsa ese quehacer. Que da como el ánimo. El ánimo, la motivación. La motivación. Sí. Hoy se habla mucho acerca de que los profesores modernos no tienen vocación, se ha perdido la vocación y más bien apelan mucho a la técnica. ¿Está pasando eso con nuestros docentes? Pues uno quisiera que ojalá que no, ¿no? De pronto en el caminar ocurre que se pierde una motivación y se convierte en una técnica, en algo rutinario, ¿no? Porque a veces la carga es muy grande. Claro que sí. Sigo en la duda de los 20 años de distancia que nos llevan los muchachos. ¿Cómo salvar esa brecha? Pienso que tenemos que educarnos nosotros los docentes. Tenemos que formarnos, ¿no? Ya una maestría no es suficiente. Muy bien. ¿No? Una educación continuada. Y bien hacemos nosotros los colegios en exigir un plan de formación profesional a cada docente. Sí, muy ¿no? bien. Qué bueno eso. Es decir, cada docente debe tener como un plan de formación propio, particular, y seguir formándose. Claro. Si hay algo en lo que se deba formar a alguien, es un docente. Claro que sí, para ser vigente. Ok, sí, porque esos 20 años me siguen atemorizando. Ahora lo voy a preguntarte como papá, como padre de familia. ¿Y qué papel lo ocupamos los padres en todo esto? A veces hemos sido responsables, y hay que declararlo francamente, en dejar el niño a cargo del colegio.
Sí, esa es una lástima porque es una construcción ciudadana que nos compete a todos. Y pienso que los primeros que les debe competir es a los padres de familia. Sí. Y pues suena feo decir una lavada de manos, pero también es equivocada la concepción de lo mando, le pago y allá que se encargue. Sí. Porque nuestros hijos nunca dejan de ser nuestros hijos. Siempre lo serán. Y es de nuestro primordial interés que a ellos les vaya bien. Y veo allí un problema serio del mundo actual y es creer que se compra educación. O sea, yo como papá pago como si fuera una mercancía. Sí, esa es una concepción falsa. Es una falsa concepción, lamentablemente muy extendida. No, y me atrevo a decir que por eso tenemos que cambiar ese paradigma, Sí. ¿no? Hay una dicotomía ahí y esa concepción le está diciendo al chico una falta de valor, una falta de interés. Sí. Y eso se nos devuelve al padre de familia en contra. Sí, muy Claro. bien. ¿Y qué está pasando hoy en día, Grace, con esta tendencia de educar en casa, lo que llamamos la escuela en casa, homeschool? ¿Es válido? ¿Cuándo se debe hacer? Ok, esa es una gran pregunta que me compete muchísimo. No es válido acá en Colombia. No. No es válido. Cualquier supervisor de educación o cualquier ley dirá desescolarizado, punto final, ¿no? Tuve la bendición de educar a mis hijas 10 años. Sí. Nada que ver con el colegio. Era, en el caso de la mayor, yo y mi esposo pensábamos, oye, esta chica es tan amiguera. Los amigos no la van a sostener. Ella iba al colegio para formar amigos, ¿no? Y pasaba raspando en conocimiento. Sí. Y la obligación que uno lleva por dentro era impartirle el conocimiento y asegurarnos de que aprendiera de primera mano. Claro. ¿No? Ok. En el caso de la menor, el tema más bien era un problema de aprendizaje que necesitaba una dedicación total. Ahora bien, yo sí te confieso, como padre y como educador, no me la sabía. No me la sabía cómo responderle esa dificultad de aprendizaje. Y era licenciada en educación. Es un grave cuestionamiento, ¿no? Grave. Sí, y teníamos un colegio. Y colegio. Okay. Más complicado todavía. Pero gracias a Dios que se logró la tarea. Sí. Y lee hoy en día más que yo. Ah, qué bien, qué bueno. Entonces, quiero aclararle a la gente que cuando Grace dice que no es válida en Colombia, es legalmente, no es válida. Válida legalmente en Colombia. Pero mucha gente en Colombia está tomando esa decisión. Claro. Al ver, digamos, un poco, perdón por esto que voy a decir, la esterilidad de la educación formal, están asumiendo de pronto ese papel, que es un poco complejo, hay que dar un salto. Sí, mira, yo he conocido a algunos educadores en casa y he conocido, pues obviamente nuestra experiencia. Primero lo guía uno una ética, ¿sí? Una disciplina. Sí. En nuestro caso, mi esposo fue totalmente enérgico de tener un horario. Muy bien, o sea, ¿no? Cumplir un horario. Cumplir un horario con unos logros. Sí, muy bien, o sea, algo demostrable, tangible. Muy y bien. con una planeación escrita. Muy bien, ¿no? Muy bien. He conocido algunas familias envidiable, con unos recursos maravillosos, mejor que cualquier colegio. O sea, han traído recursos, arte, clásicos, historia, música, desarrollo humano para los chicos, deporte. Han realmente ahondado, ¿no? Para contrarrestar esa superficialidad. A veces sí, muy bien. No es en todos los casos. Muy bien, ¿no? y yo sé que tú eres muy estudiosa de este tema y ahora me estabas lanzando así una idea y es el rigor. Sé que sociedades muy desarrolladas están como retomando la cuerda y diciendo, oye, el rigor era importante, la disciplina. ¿Es cierto esto? Totalmente, es vital. Estamos regresando a eso. Hay un grito de auxilio porque hay un gran bache entre la necesidad profesional en la sociedad y una capacitación light muchas veces que ha estado transcurriendo. Y nuestros chicos tienen que salir preparados, ¿no? En vocabulario, en comprensión lectora, en habilidad, en creación. Muy bien. Tienen que salir capacitados, tienen que salir creativos, tienen que salir actuales, muy bien. Tienen que aportar. Entonces sí tiene que haber una disciplina de aprendizaje.
Y yo como alumno debo, alumno no, como aprendiz debo estar sometido a esa disciplina, aprendiéndola también. Es obligada. Es fundamental. Entonces fíjense que la educación hoy en día va no solamente a educarnos para ese mundo del mañana que ya está acá, sino además también cuidando esos detalles formales. Sigue siendo válida la ortografía, la gramática, el leer bien, el escribir bien, el comportarse de acuerdo a los ambientes. Entonces la educación va por un buen camino, pienso yo. Espero que sí. Nos obliga la necesidad de la misma sociedad en poder aportar a la sociedad de un ciudadano que esté de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Muy bien, qué interesante esto que estás mencionando, porque es la educación para la ciudadanía que ha adquirido mucho auge en los últimos 5 o 10 años quizás. Hay una enorme preocupación por esto, cómo formar ciudadanos. Sí, ahí entramos a la convivencia y después de la familia, considero que en el colegio empieza uno a convivir con otros diferentes, ¿no? Y esa solución de conflictos, porque conflictos surgen. Siempre habrá conflictos, porque pensamos diferente. Claro. Pero entender mis necesidades, entender las necesidades del otro, entender que mis derechos van hasta donde inician los tuyos, sí, ¿no? Que bien. Es muy intangible de pronto, sí, ¿no? Sí, pero real. Es claro, real. Muy bien. Y entender ese ambiente de respeto, ¿no? Con la diferencia, ¿no? Muy bien. En un momento vamos a volver para que sigamos hablando con Grace sobre este tema fabuloso. Yo estoy absolutamente embelesado escuchándote. Ya venimos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia, Desafío. Hola, hola, volvemos con temas claves, en esta ocasión con Grace Christie hablando sobre educación. Ella es una educadora de tiempo completo, vive, sueña, piensa, come, analiza educación todo el tiempo. Es así, ¿verdad? Me encanta. Muy bien. Volvamos un poquito a esto, Grace. El papel del educador nos quedó claro, es un facilitador. Okay. El papel de los padres, ¿cuál es el papel en síntesis? ¿Qué hacemos los papás en ese proceso? Bueno, pienso que son actores principales también. Los tres somos actores principales. Sí. O sea, nuestro educando, Sí. los docentes Sí. del colegio y el padre de familia. Sí. De hecho, tenemos que ser unidos. Somos vitales. Aprobamos, acompañamos, felicitamos, guiamos, Sí. confirmamos, Sí. instruimos. El padre de familia es un actor principal, totalmente. O sea, damos un marco también para esa educación, para que sea correspondiente en casa. Sí, de hecho, Juan Carlos, cristianamente hablando, Dios le dio a los padres la gran tarea de formar y educar a sus hijos. Sí. Que la compartimos con un colegio de acuerdo a los principios y lineamientos que uno como padre de familia tenga, Sí. ¿no? Sí. Entonces ya por ahí está guiando el padre, pero el padre y la madre acompaña todos los días. Muy bien, muy bien. Eso es otro acompañante entonces acá. Sí. Personalmente pienso que no hay nada más agradable que abrazar a su hijo en las noches y leerle un cuento, Por ejemplo, muy bien. ¿no? Guiarle en una tarea, facilitarle en la búsqueda de un conocimiento. Eso unifica, ¿sí? Hay un tema que los une y afirma lo que ha visto en el colegio y da razón de por qué fue que estudió en el colegio algo. Se puede Claro. compartir en la mesa, Claro, claro que sí. ¿no? O sea, hay tema para hablar, ahí hay Claro. profundidad. Muy bien. Voy a dar un salto, pero es un salto al fundamento. Ok. Y es este. Tú lanzaste ahora una idea que creo que nos inspira para lo siguiente.
¿Y los valores? ¿Dónde juega? ¿Qué juegan los valores aquí en todo esto de la educación? Bueno, cristianamente, Ujú. ¿no? Tenemos el mandato divino Sí. de enseñar acerca de Dios Ujú. desde por la mañana hasta por la noche. Sí. Pero eso con qué se come. Sí. Sí. Se come con mucho respeto, se come con amor, traducido en acción, Sí. ¿no? El escucha es un valor, Sí. el mirar es un valor, Muy bien. ¿no? Muy bien. Ese respeto es un valor. Ujú. Lo que traduzcámoslo a un concreto, lo que yo hago, estoy mostrando un valor. Sí. ¿No? ¿Cuánto te valoro? Pues es el... Exacto. Ok. Ujú. Valoro, ¿qué valoro? Es un buen ejercicio que hagamos como padres de familia y como colegios. ¿Qué exactamente valoro? En nuestro colegio, en el Arca Internacional, se trabaja un valor por mes. Sí. Se trabaja valores, por ejemplo, la obediencia, Ujú. la honestidad, el amor, el perdón. Sí. Acciones importantes que guían nuestra vida, Muy bien. ¿no? Muy bien. Pero igual, eso lo tenemos que traducir a un accionar concreto, ¿no? Ujú. ¿A qué se parece? Traduzcámoslo. Muy bien. ¿Cuál es el antivalor? Sí. ¿No? Sí, ¿qué no hacer? Ujú. Tú y yo lo hemos trabajado en el Arca Internacional muchas veces. Sí. Esos valores que guían nuestra vida. Muy bien. ¿No? Entonces, parte fundamental, digamos, que atraviesa toda la educación, los valores. No son un área aparte. No. Están ahí metidos. Integrados. Muy bien. Comentabas ahora acerca de tus lecturas y me decías el colegio ideal. Te alcancé a escuchar. ¿Cómo es el colegio? ¿Cómo qué es la rico. escuela ideal? Bueno, la verdad me parece el cielo. El colegio ideal, mucho verde, Ajá. mucho verde, Sí. ¿no? El verde tranquiliza, Sí. ¿no? Es un valor, sin ir a ser partido verde, ¿no? Sí. Para nada, Ujú. pero el verde, la naturaleza que Dios nos creó para nosotros, Sí. esas flores, esa belleza, nuestros niños lo aprecian. Es increíble. Mira, hubo un estudio que leí que me impactó muchísimo la semana pasada sobre 95 niños en Finlandia que escribieron acerca de su colegio ideal. Ujú. Y empezaron con mucho verde. Mucho verde. Entonces, algo fundamental, verde. Ok. Mucho parque. Muy bien. O sea, mucha actividad de mucha- parque. Mucho salto, mucho Ajá. parque, Movimiento. mucho juego, Ujú. ¿no? Muy bien. Muy bien. mucho acompañamiento Acompañamiento del adulto. del adulto. Ok. Sí. Del adulto, mucho acompañamiento. Sí. ¿No? Muy bien. Mucha lectura, Mucha lectura. Sí. mucho aprendizaje, Mucho aprendizaje. ¿no? Muy bien. pero se termina con más juego Sí. y más verde. Y más verde. Pero mira, me sorprende oír esto porque es como la descripción de la educación tutorial antigua. Sí. Y te decía ahora, recuerdo mucho a Simón Bolívar, el libertador, educado allí por Simón Rodríguez, así, tal cual, o sea, tutorial, acompañamiento, en fin. Eso es lo ideal. Estamos volviendo a eso. Eso es lo ideal. Ok. Desafortunadamente no estamos volviendo a eso, Ujú. pero es lo ideal. Sí, Y para eso pienso que hay que hacer campaña, mucha campaña. ¿no? Muy bien. Porque en otros círculos se habla de educación en masas, Sí. industrializado, Sí. Edificios en vez de edificios, verde. nada verde Ujú. y que no piensen, Ok. Poca crítica, poca autonomía. poca crítica, poca autonomía, mucha de pronto fiesta, parranda, mucho Sí. entretenimiento. Y alejamiento del adulto, por ejemplo, que me parece Alejamiento del serio. adulto. Por eso hay una gran un gran bache entre de pronto la educación pública Sí. y la educación privada élite, podría decir, sin ganas de ser De elitista, convertirla en algo reservado, ¿no? sí. Ujú. Porque no es reservado. De hecho, en el Colegio Arca, cuando comenzamos el bilingüismo, Ujú. lo comenzamos con el pensamiento de que no debía ser reservado. Ujú, ujú. Debía ser accesible, Sí. un bilingüismo, un trilingüismo, un Sí. conocimiento, Sí, porque es un derecho. claro. Y es un acceso al mundo global, que es Claro. de lo que estamos hablando ahora. Sí. Pero lamentablemente, como nos suele suceder en muchos países latinoamericanos,
A veces asumimos eso, la educación la asumimos como algo que como un medio que nos permite llegar a un fin diferente al que ella tiene. Entonces el bilingüismo se convierte en un privilegio, en algo que me permite meterme en el mundo de los negocios o en el mundo mercantilista, y no como algo que me permite acceder a comunicarme, a ser interlocutor del mundo. Y de hecho eso es lo que debe ser. Uh-huh. Porque nos tenemos que comunicar, vivimos en un mundo global. Claro que sí. Y podemos aprender a comunicarnos a través de ese segundo idioma, a través de la lectura. Mira, si no leemos, sí, no puedo acceder a Time, no puedo acceder a Newsweek, no puedo acceder a conocimiento, no me puedo comunicar. Tengo que, y hoy en día se está viendo el aprendizaje de 2 y 3 idiomas dentro del contenido del aula. Por ejemplo, claro, que allí estén inmersos. Y qué importante entonces, Grace, perdóname, hay algo que me ha llamado la atención toda la vida en la educación, es aprender a ser, o sea, ese aprendizaje del ser. Entiendo que es con los valores, sí, pero ¿qué más le da fuerza al ser en la relación con la educación? Miremos a la persona como un ser integral, total, sí, ¿no? Ahí empezamos a respetarlo, sí, ¿no? Porque al entender su manera de aprender, al entender quién es, a saber quién es esa persona. sí. Otra vez, en el Colegio Arca Internacional, y no estoy haciendo propaganda, pero hemos aprendido a respetar y a valorar el ser. ¿No? O sea, la individualidad, la persona que hay allí. ¿Cómo es de fundamental eso? Total. Ahora, esto ha venido con trato. Sí. Sí, eso, como educador y con vocación y todo eso, uno no nace. Sí. ¿No? Porque de pronto está todavía en la nebulosa uno, pero cuando uno aprende a valorar, a creer en ese individuo, a creer en la persona, sí, a valorar sus habilidades, a entender su potencialidad, mira, es maravilloso el resultado. Muy bien, muy bien. Y estaríamos siguiendo una pauta maravillosa del pensamiento cristiano, y es valorar la persona como tal. Una pregunta que es obligada en este programa. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia y por qué? Pienso que Romanos. Romanos es mi libro favorito porque tiene el mensaje de esperanza, sí, pero también me recuerda de dónde Dios me sacó a mí. Muy bien. Y me recuerda constantemente de depender de Dios. Muy bien, la dependencia de Dios. Y el mensaje de salvación es tan claro en Romanos. Y también es tan claro los resultados nefastos de las personas que niegan a Dios. Muy bien, ¿no? muy bien. Es muy esperanzador. De hecho, toda la Biblia es tan esperanzadora. Muy bien, ok. Pues miren, se nos fue el tiempo. Y lamentablemente hay tantas cosas para hablar que ojalá pudiéramos hacer un segundo programa hablando sobre educación. Gracias, Grace, como siempre, un placer enorme hablar contigo. Muchas gracias. A todos ustedes, muy amables. Sabemos que este tema despierta enormes inquietudes. Esperamos haber satisfecho algunas de ellas. Muchas gracias y muy pronto nos vemos aquí en Temas Claves.